Muy bien, estamos listos para recibir a nuestro primer invitado aquí en el Living de Bahía Directo. Estamos con el odontólogo Andrés González Ríos. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir. Ya lo habíamos adelantado un poco el tema, tiene que ver con el cuidado en los dientes de los adultos mayores. Bueno, recién hablábamos mucho fuera del aire sobre estos temas, que hay que tener muchísimo cuidado de que aparecen enfermedades también muy, que son características de esa época, ¿no? Sí, realmente en adultos mayores, bueno, como en toda la vida de cualquier ser humano, a nivel de odontología lo fundamental es el tema del cepillado para prevenir lo que son las caries, pero también en adultos y en adultos mayores más aún se incrementa la posibilidad de tener problemas de encías, la famosa gingivitis, la famosa periodontitis, que a veces también desgraciadamente termina con la pérdida de alguna o varias piezas dentarias, que es muy común de verlo en personas adultas y en adultos mayores sobre todo. ¿Y cuáles son las patologías más comunes en los adultos mayores, más allá de esto de la encía, de la gingivitis? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Hace un tiempito se hizo una campaña también para prevenir lesiones en la boca. Los tejidos blandos en la boca en adultos mayores es muy importante controlarlos, en lengua, paladar, encías. Después las alteraciones en las encías, que como yo te decía, se puede llegar a la pérdida de alguna pieza dentaria por algún problema grave que ocurra en las encías. Y bueno, y como siempre, el tema caries con un excelente cepillado, como para que tampoco una carie destruya una pieza dentaria y también sea motivo de una extracción, y que uno lo ve a diario, gente que pasa una determinada edad ya está con algún tipo de prótesis o prótesis fija o prótesis ya removible, porque eso abarca mucho más dientes. Hablaste de esas dos enfermedades, periodontitis y gingivitis. ¿Qué características tienen? ¿Son infecciones? ¿Cómo se...? Son enfermedades de las encías, enfermedades infecciosas, sí. La gingivitis es un primer estadio, la periodontitis sería la segunda fase y una fase mucho más grave de la gingivitis. La gingivitis es una inflamación e infección de la encía propiamente dicha. Ya la periodontitis es una gingivitis que ha avanzado, que no solo tomó la encía, sino que ha tomado el resto del tejido que está alrededor del diente, que no es ni más ni menos que el hueso. Entonces ya cuando la periodontitis tomó encía y tomó hueso, esa pieza dentaria ya nosotros los odontólogos la vemos que es una pieza con movilidad. Y el paciente, obviamente en estadios más avanzados también la ve, porque concurren a la consulta y te dicen: doctor, se me mueve tal o cual pieza dentaria, que a simple vista incluso tampoco tiene caries. Entonces, ¿tiene vuelta atrás eso? ¿Se puede contrarrestar? Una vuelta atrás total no tiene, sí tiene lo que se llama un frenado de la enfermedad, o sea, detener esa movilidad, por lo menos que no se mueva más de lo que ya se está moviendo. Es como que no es una enfermedad del todo curable, pero sí es una enfermedad que es detenible, se le dice así, como para que no siga avanzando. En estadios muy avanzados de piezas que se mueven exageradamente, desgraciadamente tenemos que terminar con la extracción de la pieza dentaria. En adultos mayores se ve mucho esto, piezas totalmente sanas, que uno tiene que terminar haciendo la extracción porque realmente la movilidad es insostenible y el paciente te dice que ya no puede comer con determinada pieza dentaria. Claro. ¿Y por qué se origina esto en los adultos? Digo, si es una pieza sana, como bien decías, ¿cuál es la causa? Se origina primero en las encías, que por ahí durante toda la vida de ese individuo no tuvo por ahí la recomendación de cómo cepillarse muy bien las encías. Entonces una infección en el paso de los años en la encía se pasa al hueso y a una determinada edad se empieza a mover el diente y después lo termina perdiendo. Pero también tiene que ver con que el adulto mayor a nivel óseo tampoco tiene la fortaleza de que tiene por ahí una persona joven, entonces se va debilitando, entonces el anclaje del diente, que justamente es en el hueso maxilar, del maxilar superior y de la mandíbula, ese anclaje se va perdiendo, no es como lo era a los 30 o a los 40 años, entonces esa pieza se va moviendo un poquito más. Hablando de cepillado, de algo tan básico como eso, por ahí no tenemos la forma de hacerlo gráfico, pero la encía también se cepilla, digamos, no solo el diente, sino se puede avanzar un poco más. Uno cuando explica la técnica del cepillado, la correcta técnica del cepillado, uno le explica a los pacientes que es exactamente en la unión del diente y la encía. No se explica ni todo encía ni todo diente, es exactamente en la unión, con una inclinación, se le dice de 45 grados del cepillo, pero bueno, a veces es una técnica compleja, entonces inclinado, apuntando hacia la encía, que la mitad de las cerdas del cepillo abarquen el diente y la otra mitad abarquen la encía. Sí, eso se explica prácticamente desde que los chicos ya pueden manipular un cepillo dental. Es importantísimo durante toda la vida de una persona cepillar dientes, pero también cepillar lo que es la unión con las encías, que es cuando los pacientes te dicen:
doctor, yo eso por ahí no lo puedo hacer exactamente así porque me sangran mucho las encías. Ahí ya está el problema. Ahí ya está el problema, pero bueno, esa es la manera, en un principio haciendo sangrar de manera suave las encías, como para que esa enfermedad se empiece a curar. ¿El tema del hilo dental también se utiliza? ¿Es recomendable o no? El hilo dental es muy recomendable, sobre todo por ahí en adultos más jóvenes. Ya en adultos más mayores, el hilo dental, cuando ellos van teniendo espacios más grandes entre pieza dentaria y pieza dentaria, se recomienda algún otro elemento de higiene interdental, como pueden ser, no los escarbadientes, nosotros decimos que no, pero son o palillos interdentarios especiales para cepillar esas zonas, o algún otro, hay unos cepillitos especiales para cepillar espacios grandes entre diente y diente, que obviamente no se les recomienda a una persona joven, pero sí a un adulto que ya tiene separaciones más grandes entre sus dientes. Perdón, pero tocaste un tema, el escarbadiente, digamos, no es recomendable. El escarbadiente... ¿En ningún momento de la vida? No, porque genera problemas justo de lo que estamos hablando. Sí. Muchas veces, en los espacios entre diente y diente hay encía que por ahí es muy agredida con un escarbadiente común. Entonces nosotros decimos escarbadiente no, hilo dental sí, y cuando uno avanza en edad y tiene espacios entre sus piezas dentarias más grandes, sí es posible usar un palillo interdentario que bueno, se venden en farmacias, no es el escarbadiente de uso común, o incluso algunos cepillitos interdentales que se llaman. ¿Y qué se hace para frenar esta enfermedad en caso de que se pueda, antes de llegar a la extracción, que es el límite, digamos? ¿Qué se puede hacer para frenarla? Bueno, ahí tenemos 2 o 3 conductas que podemos tomar nosotros los odontólogos, que es en un primer momento lo que son las limpiezas de encías, el destartraje, que es sacar el sarro, porque muchas veces también hay sarro en los dientes a nivel de las encías, entonces hacer una buena limpieza, indicar al paciente el correcto cepillado, como hace un ratito lo decíamos, hasta incluso hay especialistas en periodoncia que son los que se dedican a las encías, que hacen cirugías periodontales en las cuales se puede ganar encía perdida o restablecer una salud a nivel de hueso como para que el diente no se mueva tanto. Hay varias técnicas como para frenar esta enfermedad. Por ahí ya en estadios muy avanzados, desgraciadamente que no hay mucha alternativa. Solo la extracción y después, bueno, el reemplazo de esa pieza, o ya sea mediante un implante, que ahora se colocan mucho, o mediante algo ya removible, una prótesis, de las famosas prótesis completas. Bien. Bueno, es interesante, hay mucho también para abordar el tema de las prótesis, el tema del cuidado de las prótesis en los adultos mayores. Sí. ¿Cómo es eso? En términos generales, porque seguramente vamos a abordarlo en el próximo encuentro, pero en términos generales. En términos generales, las recomendaciones de lo que es una prótesis fija, como funciona de manera conjunta con el resto de la anatomía dentaria, la limpieza es absolutamente la misma que la que tienen los dientes naturales, con el uso del cepillo y del hilo dental. Ya en prótesis removibles, que son las prótesis completas que usan por ahí nuestros abuelos, ya el cuidado es por ahí no recomendado cepillarlas con pasta dental, que muchos pacientes lo hacen, porque la pasta dental está preparada para el esmalte del diente natural y no para el acrílico de las prótesis. Entonces hay productos especiales para lavar, las distintas marcas comerciales tienen productos especiales efervescentes para lavar las prótesis, o si no, nosotros decimos con un cepillito un poquito más duro que el que nos cepillamos los dientes, pero solamente con agua abajo de la canilla del lavamano, porque realmente la pasta dental para las prótesis no es lo más recomendable, porque se le generan algunas microfisuras que después atrapan más placa bacteriana que lo que antes atrapaban cuando no eran higienizadas correctamente. ¿Y a la noche es recomendable dormir con la prótesis? Nosotros decimos que sí, que obviamente se hagan la higiene correspondiente después de cenar, pero que después las vuelvan a colocar en la boca. Siempre es preferible dormir con las prótesis colocadas. No vasito de agua. No, no. Igual. Está bien, porque es un clásico. Sí. A la gente le molesta a la gente, o la idea es que acostumbrarte a tener permanentemente. Exactamente, justamente esa es una de las primeras condiciones que nosotros ponemos, que duerman, como para que la costumbre sea del uso permanente, porque después, a medida que cada vez que uno la deja de usar, hay que sufrir un periodo de acostumbramiento. Entonces todas las noches ocurre esto de no usarla. A la mañana, la gente que no la usa a la noche te dice, y a la mañana a veces tampoco la uso a la mañana porque las primeras 2 o 3 horas no me la puedo poner. Entonces siempre es recomendable solamente retirarlas para la higiene posterior a cada comida. Está bueno.
Muy bien, excelente, como siempre, con buenas herramientas, buena información y consultar al dentista, al odontólogo siempre, ¿no? En estos casos y en todos. Hay que tener una visita periódica para estar sanos, ¿no? Exactamente. Bien, muchas gracias, Andrés, por venir. Gracias a ustedes.